Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y felicitaciones a Rosendo y al Cari por la idea de organizar esta reunión que bueno, me parece muy estimulante y yo voy a tratar de aportar brevemente, tal vez no tan breve como Hernán, pero seguramente más breve que no sé. Voy a tratar de aportar alguna idea sobre las cuestiones del consenso político alrededor de temas de educación hoy, cuánto puede aportar, una reflexión sobre la 1420, cuánto falta, si esos consensos son instrumentos para el cambio o también son trabas, son dificultades. A veces los consensos son útiles, a veces esconden trampas, ¿no? Yo creo que, bueno, se ha hablado ya bastante sobre la ley, digamos, me parece que sin duda la ley 1420 es un ejemplo doble de eficacia política del liberalismo, ¿no? Se habla mucho sobre el liberalismo como algo impotente en términos políticos. La ley 1420 hay que estudiarla como un caso paradigmático, ejemplar de cuándo el liberalismo logra ser eficaz como gobierno de la ley y como contenido de la ley, ¿no? O sea, la 1420 tiene esos dos rasgos de potencia del liberalismo político, ¿no? Es un instrumento del Estado de Derecho y el contenido de esa ley es una lección de cómo se convierten ideas liberales en un instrumento de transformación de la sociedad, de construcción de la sociedad y de construcción de ciudadanía. Sobre eso, digamos, no tiene mucho sentido abundar, pero digamos, las ideas que están contenidas en esa ley, la gratuidad, la libre enseñanza y la igualdad de acceso, sin duda tienen una enorme vigencia, ¿no? Ahora, en verdad también hay que reflexionar por qué la decadencia que hemos vivido en términos de nuestro sistema educativo, salvo un breve periodo que me recordaba Rosendo, en que se intentó suprimir la ley o sea, evitar que siga vigente o reemplazarla por otra, en verdad esa decadencia ha convivido con la vigencia de la ley, ¿no? Es una ley que sigue vigente formalmente, pero su espíritu se ha ido degradando, ¿no? Y se ha ido degradando en sus contenidos, se ha degradado la idea de igualdad, la idea de gratuidad, la idea de libertad. Y el problema es ver si se pueden recuperar esos contenidos y de qué manera, y si la tarea de reconstruirlos tiene que ver con un debate sobre esas dimensiones de la educación o debates más amplios, ¿no? Debates sobre qué significa el acceso a derechos. Y bueno, se ha hablado ya también bastante sobre esta cuestión de la degradación de ciertas nociones de derechos que tienen sin duda mucho parentesco con lo que se ha dicho sobre el populismo, ¿no? Ahora, yo creo que una de las cuestiones que hay que ver cuando se piensa sobre la utilidad de la 1420 hoy tiene que ver con el hecho de que es mucho más difícil hacer que una escuela que funciona mal empiece a funcionar mejor que construir desde cero escuelas. Entonces, en ese sentido es mucho más difícil la tarea de hoy de hacer que un sistema educativo degradado se recupere, que la tarea que tenía en 1880, digamos, la generación de fundadores de este país de construir sobre el desierto la nación argentina, ¿no? No para minimizar esa tarea, sino que, como siempre sucede, digamos, ¿no? Reformar una casa que está semidestruida es a veces más difícil que tirarla abajo y hacer una nueva. Yo no estoy promoviendo tirar abajo el sistema educativo, porque sería una locura, pero digamos que reformarlo es una tarea muy difícil, muy compleja, que requiere una ingeniería de instrumentos que es diferente a la que ofrece la 1420, ¿no? A la simpleza y carácter tan básico de la 1420. Y esto se observa en una cantidad de fenómenos de nuestro sistema educativo, digamos, no quisiera meterme en detalles, pero digamos, ustedes conocen muchos de los problemas que tiene el sistema educativo sobre acceso, ¿no? Nuestra educación es supuestamente universal y efectivamente hay una tasa de escolaridad muy alta que ha crecido en los últimos 10 años. Sin embargo,
la calidad de la educación a la que acceden distintos grupos de argentinos es cada vez más marcada, ¿no? La desigualdad es cada vez más fuerte. Eso se ve en las pruebas de evaluación de nivel, de rendimiento, digamos, la ausencia de evaluación contribuye mucho a esto, ¿no? O sea, ese ejemplo que daba Marcos antes de la ley establecía el financiamiento, pero junto con el financiamiento de la inspección. Bueno, la ley federal, la última ley federal, la vigente, que se aprobó cuando inició este actual ciclo político, es una ley donde se garantiza el financiamiento sin ningún tipo de inspección. Ese es el principal pecado de origen de esta etapa de expansión del gasto educativo, fue que en la Ley Federal de Educación, para conciliar las posiciones con los gobernadores, el Estado Nacional renunció a la inspección, ¿no? Renunció a evaluar qué hacían los gobernadores con el gasto que la nación prometía financiar. Y así estamos, digamos, ¿no? Las provincias hacen con eso lo que quieren. Entonces hay una perversión de la idea de igualdad, ¿no? Y hay otras formas aún más complejas, ¿no? Hay toda una discusión en el sistema educativo actual, sobre todo en los niveles básicos, primario, secundario, pero también en la universidad, respecto de si a la gente hay que excluirla cuando se la evalúa. O no es mejor que garanticemos que la gente siga promoviendo porque así sigue incluida, sigue en el sistema, ¿no? O sea, el argumento es, si yo repruebo a un estudiante de sexto grado, no termina séptimo, no pasa, por lo tanto se va. Estamos desanimando a los estudiantes. Ahora, ahí la inclusión, lo que está garantizando es la ley del no esfuerzo, ¿no? Yo estoy garantizando inclusión a través de sacrificar la calidad y la idea básica que está contenida en la 1420 con la educación obligatoria, de que el Estado iba a hacer un esfuerzo, pero los padres iban a hacer también un esfuerzo, y sobre todo los estudiantes y los maestros iban a hacer esfuerzo, ¿no? Y eso está claramente ausente en esta idea tan facilista de inclusión que tiene sin duda parentescos con otras muchas formas de inclusión falsa o tramposa que vivimos en nuestra sociedad actualmente. Ahora, yo creo que, digamos, más allá de toda esta visión un poquito pesimista, yo creo que sería bueno tratar de encontrarle la vuelta a una visión un poquito más esperanzadora por el lado de las demandas de educación. Bueno, que me parece que tal vez tienen que ver con un consenso que no es el consenso de la política alrededor de la 1420, que tal vez es un consenso más bien falso, ¿no? Por lo que decía, en realidad a nadie le importa que siga vigente porque no se la respeta, o cada quien interpreta lo que quiere de esos contenidos. Me parece que sí hay una demanda en la sociedad, digamos, hay un cambio de expectativas en la sociedad, donde yo veo más maduración, digamos, no para llevarle la contra al diagnóstico más crítico. Me parece que efectivamente en la sociedad hay tendencias populistas muy fuertes, pero yo creo que de cómo está concluyendo este ciclo político hay que aprender también cosas positivas, ¿no? Si este ciclo termina, digamos, como la selección argentina, con un casi triunfo, digamos, que termina, digamos, siendo bastante más frustrante que el desempeño en el Mundial, porque la verdad que tenían todo para ganar y sin embargo fracasaron, ¿no? Y lo que están discutiendo hoy es nombres de calles, es lugares donde ponemos estatuas, cosa que no quiero minimizarlo, pero digo, esto podría haber terminado realmente muy mal. Y si han fracasado, hay que aprender de ese fracaso más de lo que ellos están capacitados para aprender. Y ese fracaso tiene mucho que ver con las resistencias de la sociedad, con el hecho de que esta sociedad, sin duda, es una sociedad que ha sufrido mucho, que está muy penetrada por la desigualdad, y es frecuentemente arrastrada a formas falsas de inclusión, pero no es tan sonsa como parece, digamos, ¿no? A la larga advierte la trampa y la hilacha, y me parece que en el aprendizaje sobre cómo se falsea la inclusión, cómo
cuando los padres mandan a sus hijos a la escuela pública y la escuela pública los segrega de la misma manera o peor que la escuela privada, digamos, aprenden, me parece que algunas cuestiones que se garantizan formalmente, si no se garantizan de forma más sustancial, su ciudadanía y la de sus hijos, y así sucesivamente, va a ser cada vez más degradada. Y yo creo que en esa coyuntura estamos, digamos, ¿no? en poder aprovechar ese momento en el cual finalmente el populismo nos ofrece una gran lección, ¿no? Que es que el que las hace las paga, digamos, ¿no? Y hay que aprovechar ese momento. Eso es todo, muchas gracias.